Somos bendecidos por el Señor continuamente, aun cuando no nos demos cuenta. Lo dice su palabra y los que de una forma más consciente entendemos que esa palabra es de Dios, salió de Dios, es para nuestro bien, es veraz, vivimos recibiendo esas bendiciones de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a través de ustedes por medio de este programa, nuestro interés, nuestro deseo, lo que Dios ha puesto en nosotras es que su palabra llegue a ser consejera para ustedes, que lo que Dios habla sea para ustedes importante. Por eso, digamos, como se llama este programa, es Mujer, ¿crees esto? Porque al oír lo que en cada exposición hacemos, tenemos que tener una actitud de reflexión. ¿Creeré o no creeré esto? ¿Será cierto? Y si es cierto, ¿por qué no lo creo? Así que hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a cualquier mujer en el mundo, casada o no, le debe interesar. Y son 4 historias realmente que Dios nos regala en su palabra, de entre las tantas, en las que podemos ver una consistencia en mujeres que aconsejaron a sus esposos y no lo hicieron bien. Fueron mujeres que aconsejaron el mal. Así que quiero empezar con la palabra consejo, saber qué significa y qué es un consejero. Para tocarlo, tengo que empezar por un versículo que hay en la Biblia. Realmente vamos a ver algunos en este momento, que dice, Dios hizo una promesa y dijo en Isaías, o le dijo a Isaías, está registrado en ese libro, capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Y él tendrá, el principado que tendrá, está hablando del poder, está hablando de que será un rey, y entre sus cualidades dice, y será llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De esos nombres que tendría y que sería conocido por ellos, quiero tomar el primero, admirable consejero. ¿Qué es un admirable consejero? Está diciendo que él llegará a ser conocido y reconocido, identificado como aquel que al aconsejar va creando en las personas o a las personas con las que está trabajando, el ser humano con el cual Dios trabaja, y con esa suma de personas aconsejadas, va haciendo por medio de su consejo que cada uno de ellos sepa que lo que sale de él, lo que brota de él, es un consejo que termina siendo siempre admirado el que lo da por la forma en que lo hace, por el contenido que tiene, por los efectos que produce. El admirable consejero, dice Dios, es Dios mismo. Y aquel que vendría en su nombre, el Mesías, el que él llamó también Jesús, salvará a su pueblo de su pecado, sería un admirable consejero. Qué bendición cuando nosotros podemos tener cerca de nosotros a Dios, que siempre quiere aconsejarnos bien, que siempre quiere traer esa palabra que necesitamos oír, ese consejo realmente, eso que nos va a ayudar a entender qué hacer o qué no hacer, qué tomar o qué dejar, qué debemos meditar o no meditar. Esa palabra que va a cambiar nuestras vidas es el consejo que viene de Dios. Para destacar la singularidad de la clase, el tipo, la singularidad realmente, no hay nadie más que lo pueda hacer. Dios habla, y ahora se lo dice Isaías, y empezó a leer los versículos 13 y 14, Dios habla de quién es el consejero y qué cualidades, qué atributos debe tener un consejero. Así que aquí dice, ¿quién guió al Espíritu del Señor? O como consejero suyo le enseñó. Sigue diciendo en el versículo 14, ¿a quién? ¿A quién? Está hablando de Dios. ¿A quién? Está hablando, repito, del admirable consejero. ¿A quién pidió consejo? ¿Y quién le dio entendimiento? Segunda pregunta, ¿quién le instruyó en la senda de la justicia? Le enseñó conocimiento y le mostró el camino de la inteligencia. Si nosotros meditáramos en esto, realmente tuviéramos más cuidado en buscar ciertos consejeros. Y dentro de un rato voy a decir
lo que Dios también nos dice en cuanto a eso. En el versículo 13 está diciendo, al admirable consejero, ¿quién guió? ¿Quién guió? Sigue diciendo, ¿quién fue su consejero? ¿Quién le enseñó? Está hablando de cualidades intrínsecas en el aconsejador. ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue su consejero? En el versículo 14 dice, ¿a quién le pidió consejo? ¿Quién le dio entendimiento? ¿Quién le instruyó en la senda de la vida? ¿Quién le enseñó conocimiento? ¿Y quién le mostró el camino de inteligencia? Veamos las facultades. Número 1, Dios, el admirable consejero. Jesucristo, quien es enviado por Él y es al día de hoy nuestro admirable consejero. Él, tanto el Padre como el Hijo, no han tenido consejeros porque no necesitan consejo, no necesitan ser aconsejados. No necesitan escuchar quien los aconseje, quien les diga, mira, lo conveniente, lo adecuado es esto. En segundo lugar, conforme a estas porciones, Dios, por ser el admirable consejero, tiene entendimiento permanente, entendimiento perfecto, entendimiento que no tiene ningún tipo de ranura, no necesita ni una pizca de un consejo para saber o entender o reflexionar acerca de lo que está ocurriendo. Dice en tercer lugar que ese consejero tiene sentido de justicia. Esto quiere decir, dentro del entendimiento, capacidad, facultades de Dios, el saber qué es la rectitud, el saber qué es lo que conviene, lo que es justo, lo que debe hacerse, lo que nunca debe torcerse, el respeto al prójimo, por ejemplo, el cómo ser las relaciones interpersonales en nosotros los humanos. Todo lo que necesitamos lo tiene Dios. El cuarto aspecto es que dice conocimiento, y el conocimiento de Dios es amplio, es eterno, nos envuelve. No necesita a nadie que lo enseñe. Dios nunca ha tenido un maestro. Dios es perfecto en su conocimiento. Quinto dice, conoce el camino de la inteligencia. Y aquí eso necesitaría que habláramos de eso un día. Pero mire, eso quiere decir, la inteligencia de Dios no es una inteligencia que tiene más puntajes en uno que en otro. Nosotros los seres humanos, uno de los test más conocidos es el test de inteligencia de Wechsler, y eso es puntajes para nuestra ejecución, capacidad de ejecutar, puntajes para saber nuestras destrezas de la lengua. Sin embargo, Dios, todos los puntajes que un ser humano pueda entender, que es conocer, para poder ver, entender lo que es el camino de la vida, Dios lo tiene. Él es el dador de la vida. Por lo tanto, en Él no hay necesidad de consejo. Y dice que Dios tiene unida a ese consejo, tiene una sabiduría que es ética, es moral, es espiritual, es una que nos permite en su pureza poder entender cuál es el camino de la vida. Eso lo hace Dios. Por eso el consejo de Dios es necesario. David decía, era un convencido de esto en el Salmo 16:7, bendeciré al Señor que me aconseja. Y dice, en las noches, aún en ellas, Él me enseña mi conciencia. Muchas veces, si tú y yo estamos conscientes de eso, Dios nos habla por medio de los sueños, nos hace ver quiénes somos, cómo estamos, qué locuras pensamos, a dónde podemos llegar aún sin cosas que no hemos hecho. Así que todo esto es un anticipo para decir el consejo es necesario para el ser humano. Lo necesitamos. Muchas veces hay muchos consejeros, pero no hay sabios. Lo dice el versículo de la palabra de Dios, que Isaías 41:28, pero cuando miro, no hay nadie, y entre ellos no hay consejeros a quienes si les preguntare puedan responder. Porque un consejero, al escuchar algo, al ver alguna situación, aunque no se le haya dicho, si tiene el consejo de Dios, va a querer decir algo para ayudar, no para sugerir, sino para plantear lo que Dios dice, confiando en que Dios va a hablar. No todas las veces los consejeros son buenos consejeros. Y esto es lo que queremos tratar. Mujeres a las cuales, por ser esposas, muchas veces tuvieron que aconsejar. De hecho, y tampoco puedo en este momento detenerme, Dios dice claramente que hizo a la mujer con una capacidad muy especial para justamente ver y poder aconsejar, ayudar, sostener al varón. Estas mujeres
4 de ellas, vamos a decir, bueno, de las tantas, como dije ahorita, que el Señor nos muestra en su palabra, aconsejaron mal. Pero una, sobre todo, de manera especial, era una consejera perversa. Y así es que lo llama la palabra. Se lo voy a leer en Nahum, el profeta Nahum, su libro, capítulo 1, versículo 11, dice: de ti ha salido el que ha tramado mal contra el Señor, un consejero perverso. ¿Qué es una persona perversa? Malévola. La Real Academia, el diccionario de la Real Academia Española dice: una persona perversa es una persona retorcida en el mal, dañada. Una persona, y usan estos dos términos, endemoniada. Una persona que vive el mal, que es aconsejada por el mal y así lo hace. Una de ellas, sobre todo, era ese tipo de consejera, de esposa que aconsejaba perversidades. Por lo tanto, dice la palabra que esta mujer hizo tanto daño, no solo a su esposo, sino a la nación, a toda la nación, que era gobernada por ese esposo. De ella vamos a hablar, es donde vamos a ampliar más, pero vamos a ver otras. Mujeres como Sara, que era una mujer que temía a Dios, que amaba a Dios, y que sin embargo en un momento específico, algunas cosas salieron de ella y era un mal consejo. Vamos a hacer una pausa para entrar al próximo segmento y creo que esto va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Ya regresamos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Como decía en la introducción, el recibir un consejo adecuado en el momento necesario es algo que dice la palabra que si lo escuchamos nos hace sabios, pero no siempre oímos consejos buenos, a veces son muy malos, a veces son, como dije también al principio, consejos pervertidos, palabra que usa justamente Dios para describir ese tipo de cosas. ¿Y qué ocurre en nosotros cuando no escuchamos lo que debemos? Y si nuestra inclinación nos hace pensar o llegamos a creer o nos autoengañamos que ese consejo es bueno y lo seguimos. De eso se trata justamente la primera mujer que vamos a estudiar hoy, de ese consejo que dio a su esposo. Y estoy hablando de Sara y creo que es Nicole quien va a trabajar con esto en este momento. Así es, Orfa. Sabemos que Sara estaba casada con Abraham y Dios desde el principio que saca a Abraham de la tierra de sus padres y le promete que le dará una tierra y una descendencia, Dios había hecho una promesa a Abraham y la reitera. Pero luego que habían llegado a la tierra prometida, había pasado el tiempo y Sara, su mujer, era estéril. Pasa el tiempo, ella no da hijos, incluso así empieza el capítulo de Génesis 16, que dice que ella, viendo que pasaba el tiempo, no daba hijos. Ahí entra el consejo donde ella se le acerca a su esposo. Y quiero leer lo que dice la palabra, de estas palabras, de una mujer que conocía y amaba al Señor, le da a su esposo en ese momento, dadas esas situaciones. Entonces dice aquí, que Sara le dice a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril.
te ruego que te llegues a mi sierva, quizá tenga hijos de ella. Y atendió él el ruego de Sarai. Yo quisiera ampliar un poquito en estos factores que contribuyeron al consejo que ella le da a su esposo. Lo primero que vemos es que ella le dice a él, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. En el capítulo 15 de Génesis, justamente, Dios mismo le había dicho en el proceso que Abraham estaba, porque entró su periodo también, Abraham sufrió con su duda, porque había pasado mucho tiempo y no había tenido descendencia. Y Dios le dice, mira el cielo y las estrellas si las puedes contar. Entonces Abraham le cree al Señor, viendo las estrellas, le pone la mirada y le dice, así será tu descendencia. Y yo veo como ella le dice, mira que Jehová me ha hecho estéril. Como ella, una mujer puede desenfocar a su esposo de la promesa que le había hecho el Señor. Y se enfocó en la situación, en lo difícil, o sea, en la imposibilidad humana. Lo veo también que después le dice, te ruego que me llegues a mi sierva, que te llegues a mi sierva. Vemos la manera, hay un ruego, o sea, cómo nosotros nos acercamos a nuestro esposo, con qué motivación, y hasta una palabra dulce y una forma la podemos usar hasta para manipular. O sea, que veo que ella le ruega sutilmente, pero para hacer ahí lo indebido, que se llegue a su sierva. Y ahí vemos el peso de la cultura. Era común en ese tiempo que las siervas, se usaba en la cultura, fueran usadas como instrumento. Una mujer podía ser madre, si era estéril, se usaba eso, que tuviera los hijos para ella. Y se usaban como objetos, porque incluso ella misma dijo, más adelante, yo te di mi sierva. Vemos ahí una falta de conocimiento de Dios, porque sabemos que Dios es todopoderoso, y Dios mismo se lo había revelado, te voy a hacer padre de una gran descendencia, de millares, estoy parafraseando, pero entonces ella tenía también la falta de conocimiento de que Dios establece el matrimonio, y el orden de Dios es que el hombre se une a su mujer, será una sola carne, y ahí vemos cómo la familia es resultado de su unión, no a través de una sierva, no a través de un tercero. El hombre y la mujer son uno para hacer ahí una familia. Entonces vemos esto también, que ella va a soluciones humanas para atender esa necesidad de tener sus hijos. Y veo, por último, también la duda o la incredulidad ante esa promesa que el Señor había hecho. Ella no participó, y me da mucha pena de eso, porque cuántas veces nosotras recibimos promesas a nuestros esposos, y en vez de estar unidos como una sola carne, esas promesas que el Señor le da a una casa, a una familia, a un matrimonio, son para todos. O sea, esa descendencia iba a venir para ambos, y ella no se sintió partícipe de esa, como ella vio lo imposible, o sea, ella dijo, no va a ser a través de mí. Entonces ella no se sintió partícipe en sí misma de que esa descendencia vendría a través de su propio vientre. Entonces aconsejó mal, y su esposo, que tenía el corazón confiado también en su mujer, se va y accede a esta solución que hasta el día de hoy vemos las consecuencias que ha traído a todo el pueblo de Dios. O sea que en Sara podemos ver un consejo muy basado en la presión cultural y en la incredulidad. Yo no diría presión cultural, diría una aceptación cultural, como algo, porque ella no estaba presionada, ni siquiera vivía en Ur, todavía, ya habían salido, pero lo que aprendemos se fija. Sí. Eso es lo que queremos compartir. Si tú y yo aprendemos algo que nos parece costumbre y natural, nuestra forma de pensar, si Dios no nos aconseja y bueno, si no aceptamos el consejo de Dios, porque Él siempre está aconsejando, va a terminar siendo irnos por nuestro lado.
Claro, y buscar una solución en sus propias manos. Exactamente. Y tiene que ver con la incredulidad. Y tú ahorita decías que el corazón de Abraham estaba ella confiado. Y me hizo recordar, como habla en Proverbios 31, de la mujer virtuosa. Que ciertamente el corazón de su esposo está en ella confiado porque ella era bien y no mal. Y le puede dar bien y no mal si su fuente es Dios, como decíamos antes. Y si su admirable consejero es Dios. Claro. Pero ella no buscó consejo, ella buscó la solución humana. Y le dijo a su esposo ya lo que tenía que hacer. Llégate a mi criada, y así ella va a resolver su problema de ella tener un hijo. No quitó la mirada del Dios de imposible, el Dios que lo podía hacer, y quiso ella resolverlo por sí misma, pero luego con eso vinieron consecuencias. Y conocemos toda la crisis que fue causada por cuando Agar quedó embarazada, como ella veía a su dueña, como le dice en ese momento, o cuando creció Ismael y como veía Isaac. Y en medio de toda esta crisis que ella misma provocó, ella lo que hace es culpar a su marido. Ay, sí. Y lo que hace es presionarlo para que él busque una solución. Es decir, que el mal consejo trae consecuencias, y lo más importante de nosotras como esposas es siempre ir al admirable consejero y pedirle a él, y primero confiar y tener fe, porque es lo que tú decías, Cindy, no dar el consejo desde la incredulidad o desde nuestra visión de cultura, dar el consejo a partir de lo que dice Dios y saber que Él es veraz y que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. Así es. Es decir, que en la historia de Sara todas nos podemos ver reflejada cuando pueden tardar, o pensamos nosotros que tardan, porque Dios nunca tarda, Él llega a tiempo. Pero cuando esa promesa no llega a nuestras vidas, saber que tenemos que esperar y descansar en Él. Una cosa Así que es. se me ocurre ahora es el nivel de influencia que tuvo Sara sobre Abraham, porque si vemos, ella tal vez no tenía la misma relación con Dios que sí tenía Abraham, porque Abraham sí tenía una relación más fuerte con Dios, más íntima, más de dependencia. Sara no, pero ella es capaz de influenciarlo Ay, sí. y de moverlo a hacer algo que él sabía que no estaría bien, pero lo hizo por la influencia de ella. Sí, o sea, la fe puede flaquear y hasta romperse si estamos aconsejando mal. Como tú decías, algo que es para todos, que Dios bendice, una promesa que da, hacemos que esa persona que ha recibido la promesa y ha transmitido lo que Dios dice, caiga, detenga. Y en sentido práctico, bueno, se detiene lo que Dios quiere hacer. Y ahí no estamos haciendo ayuda idónea, que es lo que Dios nos manda a hacer. Porque fíjate que al ser ayuda idónea, el corazón del esposo está presto a escucharlos, porque Dios nos hizo para darle un buen consejo y apoyarle. Pero no lo somos cuando no vamos primero al Señor. Así es. Bueno, pues tenemos otro ejemplo, que es el de la esposa de Job. Aquí vemos cómo cuando las fuentes de seguridad de una persona son removidas, lo que sale del corazón, lo que sale de la boca, como dice la palabra, es lo que hay en el corazón. Entonces esta mujer, al atravesar toda la dificultad que conocemos, que está narrada en el libro de Job, lo que le aconseja a su marido es que maldiga a Dios y que se muera. O sea, lo manda a suicidarse de una forma muy dura, sin compasión. Y lo descalifica. Le dice, y todavía tú mantienes tu integridad. O sea, en el momento en que ambos están atravesando un momento sumamente difícil, en lugar de esta mujer apoyar a este hombre en compasión, en amor, el consejo que le da es destructivo. Entonces, fue un consejo, como el mismo Job narra en el versículo 9, dice, como una mujer fatua has hablado, un consejo necio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ver desde qué parte de nuestro corazón estamos aconsejando a nuestros esposos. Si estamos aconsejando desde un corazón herido, frustrado, con dolor, con amargura, con ira, con miedo, porque así mismo va a ser el consejo que vamos a transmitir a nuestro compañero. Cierto. Tenemos que hacer una pausa, pero evidentemente la condición de nuestro corazón es lo que va, de esa abundancia que hay en el corazón es que vamos a hablar. Entonces es parte de lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Qué decir? Realmente somos buenas consejeras. Regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir.
Bien, y retomando un poquito brevemente con la mujer de Job, que no quiero de dejar de decir esta parte. Es increíble cómo ella estaba pasando por esa misma prueba que Job, porque se supone si somos pareja, lo que te duele a ti, me duele a mí. Pero de repente, en esta circunstancia, y ella pierde todos los beneficios que tenían, porque tenían muchos beneficios, eran ricos, tenían todos esos hijos, todos esos bienes, y de repente todo se va. Y ella se vuelve de repente una enemiga de su esposo. Y en vez de apoyarlo o en vez de sufrir a su lado, porque estamos llamados a ser ayuda idónea y el dolor que le duele a él, supuestamente le duele a ella, en vez de eso se convierte casi en su enemiga. Porque a mí me asombró este versículo que no conocía, que en el capítulo 19 y 17 dice, Job hablando, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas les rogaba. O sea, ella se hizo extraña a él. Es como que ese problema es tuyo, ya no es mío. Y le aconseja mal hasta que se mate. O sea, que qué increíble como cuando las cosas, las circunstancias cambian, la mujer también puede cambiar y volverse enemiga de su pareja. Sí. Triste. Estoy diciendo que Job 19, 17, se han pasado varios capítulos, ha pasado un tiempo y solo te deja ver, cómo el corazón de ella se fue alejando en su amargura. Endureciendo. Es como dijimos en el segmento anterior, cuando las fuentes de seguridad, la estabilidad, cuando las cosas se mueven y viene la dificultad, muchas veces la mujer no es el apoyo que el hombre necesita. Porque ahí es probado el amor también. Ahí es probado el amor. Ahí es probado el amor, correcto. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo. Y esta es el ejemplo de una señora que se llamaba Jezabel. Una mujer realmente muy, muy mala, como Olga mencionó en el segmento al principio. Y vamos a ver primero, Jezabel era esposa de Acab. Acab era rey de Israel, era el reino del norte, y la capital de Israel era Samaria. Y ahí en la capital de Samaria, Acab tenía su palacio. Al lado de su palacio había un hombre llamado Nabot que tenía una viña. Y un día sencillamente Acab quiso tener este terreno para sembrar, según él, un huerto de legumbres y se acercó a Nabot para pedirle que le vendiera su viña y que él se le iba a dar incluso una mejor. Y Nabot le dice, no, o sea, yo no voy a entregarte la heredad de mis padres. Ante la respuesta de Nabot, entonces Acab se entristece, dice la palabra que se fue a su casa, se acostó, no quiso comer. Y en esta condición entonces se le acerca a Jezabel, su esposa. Y la palabra dice que ella se acerca y le dice, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? De manera tal que se acerca y de pronto uno piensa, bueno, está haciendo lo que una buena esposa haría. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Entonces él le responde, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y ahí le explica la razón por la cual él estaba en esa condición, que evidentemente también refleja parte del carácter de acá, porque se puso súper triste y casi deprimido porque este señor no le quiso vender su viña. Y cuando uno lee otras porciones de la palabra, uno se da cuenta de que él como que se pone así, cuando no consigue lo que quiere. Entonces aquí vemos a esta señora que viene y se le acerca aparentemente con buena intención, pero lo que sigue después realmente es muy, muy malo. Y de ahí así es. Ya. Yo quiero introducir, antes de que tú vayas, Nicole, algo para que todos tengamos de una forma más clara estas dos personas, ¿verdad? Son casados. ¿De dónde salen? Jezabel no era judía, era una mujer pagana totalmente. Había nacido en Tiro, que era una ciudad que pertenecía a las personas de otro lugar, muy paganos, origen cananeo. Y esta mujer era hija del sumo sacerdote de
ese lugar de Tiro. La palabra, aquí la palabra da su nombre, se llamaba Edbaal, pero él era sumo sacerdote de la diosa Astartot, que era, según las costumbres, las creencias de ellos, una esposa de Baal. O sea que hay una inclinación muy fuerte a la idolatría, muy espesa, porque esas cosas eran costumbres muy, muy dañadas. Y este hombre, que es judío, se casa, o israelita, se casa con ella. Está rompiendo una ley de Dios. Los israelitas no debían casarse con mujeres extrañas y viceversa. Él lo hace. Y esta mujer tiene la capacidad de llevarlo, arrastrarlo a sus creencias, cosa que Dios había advertido a través de Moisés cuando el pueblo iba a entrar a la tierra prometida. Y lo arrastra, él se convierte en un idólatra y se convierte en un hombre sumamente dañado por medio de esas costumbres. O sea que se unen dos personas, uno que es un israelita débil en la fe, con una mujer que es sumamente fuerte en sus creencias. Y ella tiene la personalidad para arrastrar, manipular, convencer, aconsejar mal. Estaba hablando en el primer segmento, que a eso Dios le llama el consejero perverso. El que quita todo lo que tiene que ver con la fe genuina a Dios. O una persona que está actuando de una forma recta es arrastrada para hacer lo contrario. Es una persona perversa, que aconseja de manera perversa. Y eso es lo que está pasando aquí en esta historia que estamos empezando a verla ahora. Ella venía con una carga espiritual caída, muy fuerte. Ella era idólatra, pero idólatra hija de por eso es subrayado, hija del sumo sacerdote de esa entidad diabólica que era conocida como la diosa Astarte. O sea, todas las liturgias, costumbres de adoración eran totalmente horrorosas, inmorales, terribles. Esa mujer viene con una creencia, porque la vio desde chiquita, era la princesa, la hija del hombre. De hecho, él era sumo sacerdote, pero él dio un golpe de estado, mató al rey que había y él tomó el lugar. Es una mujer que viene viendo desde pequeña que yo quiero lo que quiero y si no te mato, te liquido. Ese es el tipo de creencia que ella tiene. Wow. ¿Está claro? O sea que también eso vemos ese carácter de ella, que hay una influencia espiritual muy fuerte gobernando. Porque realmente la vida de ella y cómo operaba es muy importante conocer lo que estaba detrás de su fuerza. Toda la porción que estamos leyendo, la referencia creo que no la hemos compartido, es de Primera de Reyes. Desde el capítulo 21 estamos leyendo del 7 al 21. Y justamente, como tú decías, Nikki, cuando llega ella y lo ve decaído, esta mujer fuerte, viene el consejo aquí de Jezabel a su esposo. Y lo que le dice es: ¿no reinas ahora sobre Israel? Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. O sea que podemos ver cómo aquí ella aconseja a su esposo el uso del poder, del rey para hacer la injusticia. El rey está colocado en medio del pueblo de Israel para completamente lo contrario. Y él es movido, y esa pasividad de él, porque aunque vemos más adelante que ella es que ejecuta un plan demoníaco, la pasividad de él le otorga, o sea, el poder a que ella haga, porque ella dice: yo te lo daré, yo te daré esa viña, que justamente el propietario de la viña le dijo que Dios me defienda, o sea, que ella estaba actuando en contra del mismo Dios, que Dios me defienda de que tú heredes lo que era de mis padres. O sea, que a mí me sorprende como esa dinámica de ellos. Yo me encargaré. También vemos cómo ella incita a su esposo, que por ser rey, él puede utilizar para su beneficio el poder del rey. O sea, el servicio no es para el pueblo, es para
usó la corona a mi favor. Y lo motiva a dejar esa tristeza, o sea, esa motivación, alégrate, cómete, párate de ahí, que yo me encargaré de hacer como sea, pero yo me encargo. Y vemos que él no se ve, que él se involucra más, o sea que la pasividad de él deja mucho que decir. Claro que sí, como tú bien dices, ella le dice, cambia la actitud, como si puede ser así, que yo lo voy a resolver, y toma ella las cartas en el asunto, porque hace estas cartas, valga la redundancia, a los nobles y principales, y le pide que declaren ayuno y que busquen 2 personas que sean insensatos para que culpen, ¿verdad?, a Nabot y digan mentiras, y que en base a la mentira, ella hizo un plan macabro, un poco lo que tú decías de lo que ella vio, ¿verdad? Matar para obtener lo que ella quería. Entonces, realmente es una pena el plan que ella siguió a cabo y que su esposo de alguna forma, como títere, aceptó. Y fue un mal consejo el que ella dio, porque ella le dijo que se iba a animar, que lo animara, lo cual estaría bien animar, pero no por las razones incorrectas, porque la razón era, yo lo voy a resolver, pues a mi manera. Y el alcance. Sí. Que me llama la atención que el alcance del consejo de Jezabel fue, o sea, los ancianos de su ciudad. Ella le envía las cartas. Ella llevó a su nación también, a los que a pecar y a desobedecer la ley de Dios, porque en realidad ella, utilizando la misma ley de Dios, hizo el plan. Que hombres perversos mientan y digan que Nabot blasfemó contra Dios y contra el rey. Sí. O sea que lo que ella planificó, desobedeciendo la ley de Dios también, Orfa, porque tú me corregirás, la palabra establecía, el Señor estableció cómo tenía que ser la herencia de la tierra. Sí, pero tengo que interrumpirte porque no podemos decirlo ahora, pero en la próxima sí. Muy porque bien. hay una transgresión que es a Dios de manera directa. Eso es lo que tú te vas a encargar. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Y retomando lo que estábamos hablando en el segmento anterior, hacía referencia al hecho de que la ley establecía que la tierra había sido distribuida y cada familia sabía la heredad que le tocaba y las familias procuraban mantener esa heredad. De manera tal que cuando Acab le pide eso a Nabot, le está pidiendo que transgrediera una ley que el Señor había establecido también. Pero era que él estaba acostumbrado a transgredir, a romper, a no respetar nada. Lo único que se respetaba en la nación en ese tiempo era lo que decía el rey o decía la reina. Y si la reina decía algo que el rey no había dicho, ella era la que lo llevaba a cabo. Es decir, hay en esa dinámica de esposos, hay un desbalance y una deformación. Pero los dos tenían personalidades muy difíciles. Él era un hombre que podía estar allá arriba y de repente allá abajo. Él fue con entusiasmo a recibir, a hacer una propuesta que él entendía muy buena. Yo te voy a dar una villa mejor si tú quieres. Pero cuando él le dijo que no, fíjense cómo él lo hace. Se va a la casa, se acuesta y no come. Entró en una depresión de repente. No quiere saber nada porque alguien le dijo, no, esa viña no. Cuando él tenía quién sabe cuántas viñas. Ese era el tipo ambivalente. Si lo ven políticamente, también él hacía cosas así. Estaba aquí en la euforia, iba, guerreaba, ganaba la guerra y después entraba en una depresión porque algo había pasado. Entonces tenemos una persona ambivalente. Pero ella era fuerte siempre. Entonces, ¿qué hacía ella? Ah, no pasó, yo te lo hago. Y así fue creando en la nación de Israel el terror. Era una mujer realmente mala y mala consejera. Era perversa en sus consejos.
Por Entonces, eso con esa facilidad dice, no, yo te lo voy a hacer, yo te voy a dar Claro. eso. Despreocúpate, yo me resuelvo. claro, sí. Entonces vemos una personalidad ambivalente, débil y medio con tendencia a la depresión del esposo, y una mujer con una personalidad prepotente, cruel, insensible, con una fortaleza hacia lo malo, que no daba como muy buen resultado esa liga. Entonces, esta mujer con esa personalidad, su consejo influyó, o sea, su personalidad influyó en el consejo que le dio al esposo, porque es que aquí la solución que ella buscó fue muerte. Si tú no obtienes por los medios lícitos lo que tú quieres, entonces vamos a resolver quitando a esta persona del medio. Y la decisión que ella tomó fue destruir a este hombre, mandarlo a matar, para poder darle a su esposo, que estaba triste y deprimido porque no había conseguido lo que quería, ese pedazo de tierra para sembrar el huerto que él deseaba sembrar. Así es. Entonces, ese consejo perverso destruyó la vida de un hombre, y fue un consejo malo, porque ella le dice, ya levántate, ya está resuelto. O sea, ¿Y cuándo ella le dijo eso? cuando ya lo había mandado a matar. Ejecutado. Cuando había le ejecutado. avisaron que ya lo habían matado. Exacto. No es que lo mandó, es que le avisaron, ya lo mataron. Entonces ella dice eso. Exacto. O sea, Increíble. es una persona maquiavélica, una persona totalmente Fría. endemoniada. Entonces Exacto. aquí vemos el poder destructor que tiene la esposa en este caso. Sí. Y me llama la atención lo que dice el versículo 25 ahí mismo. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. O sea, ella lo provocaba, lo incitaba, lo mal aconsejaba, lo que estábamos diciendo ahora. Así es. Y incitar quiere decir seducir, persuadir, mover, alentar. Muy mala influencia tenía. Eso Muy su mala. forma de lograr era manipulación más abuso de poder. Abuso de O sea, iba añadiendo aspectos de su personalidad y lograba lo que quería. La gente le tenía miedo, por eso los ancianos hicieron lo que ella hizo. Exacto. O sea, tú sabes lo que es levantarle un expediente falso a una gente para que lo mate. Ay, Eso ay, fue lo que ay. ella hizo. O sea, una mujer puede tener una influencia terrible sobre el esposo. Totalmente. Así es. Destructora, como, Sí. como estamos Y viendo. yo no sé si alguna de ustedes tiene otro comentario acerca De Jezabel. No. de Jezabel. No. Pues déjenme decirle que a mí me llama mucho la atención que cuando la historia ya se consume el asesinato, Dios le dice a Elías, ve y preséntate y dile a Acab. Y esto es la palabra que quiero que veamos. Porque estamos hablando de un consejo malo, un consejo terrible, ¿verdad? Que puede llevar a un ser humano a cometer cualquier cosa. Una esposa aconsejando mal. Elías le dijo, cuando lo ve que llega, el rey ve que llega, Acab, el esposo, ve que llega Elías, le dice, me has encontrado, enemigo mío. Y le responde Elías, te he encontrado, escuche bien, porque te has vendido para hacer el mal ante los ojos del Señor. Y a mí me llama poderosamente la atención esa frase, te has vendido. Si dice te has vendido, es porque esta persona se dejó comprar. Si se dejó comprar, es porque al hacerlo perdió su voluntad. Así es. Pero el comprador algo le dio, algún valor le dio, lo hizo poseer algo para que él quisiera venderse. Fíjense lo que dice, quien compra aquí es la mujer. La compradora es la esposa. Ujú. Eso es lo que está diciendo Dios. Sí. Y el que se deja comprar es el rey, el esposo. La pregunta es, ¿qué le vendió, qué le entregó Jezabel a Acab para que él se vendiera a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Es decir, lo que ella le dijera, él lo iba a hacer. Aun cuando sabía que lo que hacía era malo, era algo terrible para Dios. Aquí la responsabilidad, Dios la está poniendo en él, no en ella. Ella es responsable para Dios, pero quien tiene la responsabilidad ante Dios, el rey era él, el esposo era él. La persona que debía conducir era él. Claro. Pero él se deja comprar. Y cuando leemos la historia completa, ¿qué fue lo que ella le dio a él? Ella le dio todo lo que era una cultura dañada, inmoral, donde no había ningún tipo de licencia para hacer lo que se quisiera.
Jezabel importó a Israel el aborto. Wow. Importó a Israel el sacrificio a niños, porque se le entregaba a los niños la sangre. Llenó a Israel de eso. Es decir, él, sabiendo que la vida es sagrada para Dios, él hizo lo contrario. Entonces, un consejo de una mujer que tiene ese poder, Dios lo ve como tú, hombre, estás vendiendo, estás recibiendo algo que te satisface tanto que no te importa hacer lo malo delante de Dios. ¿Está claro? Así cerramos este bloque de mujeres que aconsejan mal para entrar a Abigail. Llegó una mujer que aconsejó bien. Vamos a ver cómo fue eso. Bueno, primero, Abigail era esposa de un hombre que se llamaba Nabal, y Nabal era un hombre que era de Carmel. La palabra enseña que era de Carmel. Nabal tenía riquezas. Él era un hombre rico, tenía una hacienda, tenía ovejas, cabras. Y la palabra enseña que Nabal era un hombre duro y de malas obras. Así lo describe la Biblia. Lo podemos buscar en 2 de Samuel 25, a partir del verso 1, se puede ver toda la historia. Pero Abigail, la palabra dice que era una mujer de buen entendimiento y de buena apariencia. O sea que ahí vemos esta pareja compuesta por estas dos personas. Si vemos un poquito en la misma historia de cómo actuaba Nabal, es en 1 de Samuel 25, corrección. Él, ante el bien del otro, que David le había cuidado, había actuado como muro alrededor de él, ante el bien del otro, este hombre actuaba mal, pagaba mal por bien. Era un hombre descrito como un hombre al que no se le podía hablar, así lo describían sus siervos, era insensato, como bien se llamaba él, y era perverso, necio, era una persona con el que no se podía estar prácticamente. Y si hablamos ahora del cuándo actuar, un poco hablando hacia nosotros las mujeres, como tú bien dices, su esposo tomó una mala decisión, pero un criado le avisó a Abigail y le dijo lo que había hecho, así que ella tenía que actuar. Pero me gusta detenerme en este versículo, que sería 1 Samuel 25, 17, donde le dice, ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer. Entonces ahí el reflexiona me hace pensar a mí en reflexionar y no en reaccionar, que es un poco lo que estamos hablando de hoy, de cómo podemos dar un buen consejo, solo si vamos a los pies del Señor y del admirable consejero. Es decir, que ella, muchas veces nosotros delante de la prisa reaccionamos y tomamos las cartas en nuestras manos, como hemos visto. Ella reflexiona y actúa, pero hace lo correcto, porque ella no, en ese caso no se podía llevar a su esposo que estaba haciendo lo incorrecto, y también tenía que detener a David, que tal vez iba a derramar sangre, y ahora quién sigue con la parte de la historia. Y tampoco ella pierde tiempo. También vemos cómo Abigail era una mujer sabia que sabía aconsejar. Vemos que su consejo fue con razonamiento y su sabio consejo evitó que David fuera a completar el plan de destrucción, de venganza, al que se dirigía. Ella lo interrumpió y con ese consejo sabio evitó una desgracia. Así es. Efectivamente, también vemos prudencia en su accionar, porque luego de que ella fue se interpuso y habló con David, ella fue a decirle a su esposo lo que estaba pasando, pero cuando fue donde él, encuentra que está en una fiesta, que está bebido, que está tomado, y ella fue prudente, porque este no es el momento de hablar. Ella esperó a la mañana siguiente, solo vemos los versículos 36 y 37. Y qué importante es la prudencia cuando vamos a hablar con nuestros esposos, esperar el momento adecuado. Abigail nos enseña eso y tantas cosas más. Qué mujer tan sabia en su accionar. De una manera calmada, ella salvó una situación que pudo haber ocasionado la muerte de muchas personas. Así es. Fue una mujer reflexiva con muy buen entendimiento. Que sabía cómo aconsejar y sabía cuándo callar, aunque tenía el consejo preciso. Correcto. Eso es algo que las mujeres tenemos que aprender, y sobre todo las esposas. Cuando hablen, ¿qué van a decir? Y como os he dicho antes, hay una fuente y de ahí va a salir. Así que les invitamos a que ustedes también se unan a este deseo de hablar cuando debe ser y hacer silencio también cuando debe ser. El Señor las bendiga.